Mire, el pasado 25 de noviembre, los diputados, las y los diputados aprobaron esta ley para investigar, prevenir y sancionar la extorsión. Esta legislación que además estuvo de aquí para allá, es decir, estuvo primero en diputados, luego pasó a senadores, en fin, tuvo una serie de cambios y de discusiones legislativas y finalmente pues se aprobó esta ley que pues pena hasta con 42 años de cárcel este delito, una legislación pues que justamente busca uniformar todas estas definiciones, todas las sanciones, las agravantes en todos los estados del país. Un conjunto de reformas que pues incluye, además de la ley general para prevenir, investigar y sancionar los delitos en materia de extorsión, pues incluye reformas o incluyó reformas al Código Penal Federal, al Código Nacional de Procedimientos Penales, a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, a la Ley Nacional de Extinción de Dominio y a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Esto pues con el fin de armonizar los criterios y los procedimientos en torno a este delito. Y una de las vertientes que advirtió la organización Artículo 19 tiene que ver con pues los términos en los que está redactada esta ley y ellos en un comunicado que hicieron público justamente antes de la votación en la Cámara de Diputados hablan de que la redacción esconde la pretensión de amordazar y castigar la cobertura periodística y para ello hemos invitado esta mañana a Leopoldo Maldonado, quien es el director de Artículo 19 para México y Centroamérica y a quien saludo con mucho gusto. Leopoldo, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Manuel. Muchas gracias por el espacio y un saludo a todo tu auditorio. Leopoldo, ustedes advirtieron como artículo 19 que la redacción de esta legislación en algunos de sus artículos pues se podría prestar para interpretaciones, digámoslo así, más que amplias. Así es, Manuel. Nos vimos con preocupación el hecho de que se definiera en primer término de manera tan amplia el delito de extorsión en el artículo 15. Cabe recordar al auditorio que efectivamente fue y vino la ley y sufrió algunas modificaciones, pero finalmente ya fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de noviembre. La redacción como quedó en términos de la definición del delito de extorsión, artículo 15, es sumamente amplia. Me permito, Manuel, destacar algunos elementos, no quiero aburrir al auditorio, pero sí es importante señalar por qué estamos diciendo que es ambigua. Porque se define extorsión como obligar a otro a dar, hacer, dejar hacer o tolerar algo obteniendo un beneficio, un lucro para sí o para otro, o causando a alguien un daño o perjuicio patrimonial, moral, físico o psicológico. De entrada ahí, alguien podría decir, es mala técnica legislativa, y en materia penal, pues eso es preocupante porque la aplicación de la ley penal tiene que ser exacta y la definición de los delitos tiene que ser lo más clara posible para no permitir interpretaciones. Pero el problema viene con el artículo 17, que de hecho es una agravante, es decir, es un aumento de las penas de 5 a 12 años de prisión cuando se cometa el delito de extorsión en las circunstancias siguientes. Y dice la fracción quinta del artículo 17. Se utilizan dispositivos, medios, servicios o plataformas a través de las cuales se pueda realizar la emisión, transmisión o recepción de signos, señales, escritos, imágenes, voz, datos, sonidos o información de cualquier naturaleza que se efectúe a través de hilos, radioelectricidad, medios ópticos, físicos, sistemas electromagnéticos o cualquier otro medio electrónico. Y ojo, Manuel, trataron en estas idas y venidas entre la Cámara de Origen y la Cámara Revisora de mejorar la redacción de esa fracción quinta. Originalmente lo que aprobó diputados y pasó a senadores y luego regresó senadores a diputados, decía
medios que se podía cometer a través de medios de comunicación, así. Lo que hizo la Cámara de Senadores al revisar esto fue solamente desglosar, digamos, las diversas medios o tecnologías, por así decirlo, a través de los cuales se puede cometer la extorsión. ¿A qué vamos con esto? Una definición ambigua en el artículo 15 y una agravante que tiene que ver con tecnologías de la información, en conjunto nos preocupan. Cuando la intención, primero, la intención original era incluir los medios de comunicación como una forma de comisión del delito, como una agravante para cometer el delito, que puede causar un daño patrimonial o moral, dice. Sin que medie en la definición de extorsión el tema de la violencia o la coacción, ojo, simplemente causar el daño patrimonial o moral. Yo aquí pongo un ejemplo, que es que cualquier medio de comunicación privado se puede alegar que está lucrando cuando obliga a alguien a tolerar algo y le causa un daño moral. ¿Por qué? Pues porque los medios de comunicación viven de sus anunciantes o monetizan en las redes sociales, en YouTube, etcétera, etcétera. Pero también tuvimos un caso, el que estuvimos monitoreando, Manuel, en el que un histórico defensor de derechos humanos, José Martínez Cruz, que trabajó un tiempo como primer visitador de la CNDH en el primer periodo de Rosario Piedra Ibarra, fue después acusado, salió muy mal de ahí, acusando varias situaciones, sobre todo con el caso Ayotzinapa, lo hizo público y fue acusado de muchas cosas por la CNDH, que tuvo una diligencia inédita en su caso, pero no, digamos, en otros casos donde tenían que atender a las víctimas. Lo persiguieron. Y el Tribunal de Justicia Fiscal decía que entre las acusaciones que tenía para inhabilitarlo era que había obtenido un beneficio indebido al publicar temas de Ayotzinapa en los medios de comunicación. Y entonces el término beneficio se interpretó como que la fama pública que te generaba publicar algo en contra de esta institución, omisa en muchos sentidos, era un beneficio para el exservidor público, en este caso José Martínez Cruz. Es decir, la definición de beneficio y la definición de lucro se puede empatar perfectamente con lo que hacen los medios de comunicación. El lucro no tiene nada de malo, es simplemente, pues bueno, que obtienen una ganancia por hacer lo que hacen, tienen anunciantes, monetizan, el beneficio se interpreta en algunos tribunales como obtener fama pública al publicar sobre un tema de interés público, sobre una persona pública, ¿no? Entonces, evidentemente estas ambigüedades, a la luz de estos antecedentes, preocupan. Preocupa, como decía, que la redacción original incluía los medios de comunicación explícitamente. Y preocupa aún más, Manuel y auditorio, este contexto de regresión en términos legislativos que está poniendo diques u obstáculos a la libertad de expresión. No se da en un vacío. Por eso no decimos, no creemos que sea una mala técnica legislativa solamente, digamos, un error en la redacción. Si vemos la andanada de iniciativas, unas todavía en trámite, otras ya consumadas en materia de libertad de expresión, que se han discutido en el Congreso de la Unión y en los congresos locales, sí tenemos que decir, cuidado. Cuidado porque efectivamente este proyecto político, la coalición gobernante, se ha mostrado refractaria a la libertad de expresión, ya no solo en términos legislativos, sino mediante el uso y abuso de los mecanismos judiciales, que nos coloca por eso en 2025 como el peor año en términos de acoso judicial, y por eso es que estamos prendiendo las luces de alarma. Pues es un tema muy delicado y muy complicado porque hemos sido testigos en los últimos meses y en los últimos años, Leopoldo, de cómo se han utilizado figuras como el daño moral para hacer toda una serie de demandas que evidentemente si está previsto en la ley,
pues se pueden hacer, pero el tema es la utilización para inhibir incluso la libertad de expresión de tuiteras y de tuiteros o de otras personas que pues tienen una participación en el debate público y que después algunas de estas personas han intentado dar marcha atrás a estas denuncias cuando se ha hecho público el escándalo, cuando esto ha trascendido y ha llegado a otros niveles. Esa es una cosa, el daño moral, pero aquí hablamos de extorsión, Leopoldo Maldonado. Así es. El tema está muy complicado precisamente por estos elementos. Se deja muy abierto el delito de extorsión para una interpretación. Y la Suprema Corte, la anterior integración, y esperemos que esta también, ha dado cuenta de lo que se llama del principio de taxatividad en materia penal. Sin tener que agotar todas las conductas, porque es imposible para el legislador agotar todas las conductas en un tipo penal, en una definición de un delito, sí tiene que ser lo más claro posible. Y la ambigüedad provoca una interpretación por parte de los operadores de justicia que a su real saber y entender, pues pueden definir qué es extorsión con base en estos elementos ambiguos. Pero si tú agregas el elemento de la utilización de redes sociales, de medios de Mm. comunicación, de tecnologías de la información, ahí ya es otra cosa, porque además es un agravante. Es decir, se aumentan las penas del delito de extorsión simple si tú utilizas algún medio de comunicación. Entendemos perfectamente que mucho de la extorsión se utilizan teléfonos, se utilizan mensajes SMS, técnicas de phishing para que le des un clic, en fin, sabemos que podría ir por ahí, pero está tan abierto todo y estamos en un contexto de regresión autoritaria tan claro que pues no hay que dejar esos cabos sueltos, la verdad. Sí, desde luego, ahora como ya está aprobado y publicado en el diario oficial, Leopoldo, esto deja o se deja, como bien lo señalas, al arbitrio de quien decida denunciar con fundamento en la interpretación amplia de la legislación y pues finalmente la decisión tanto de fiscales como de las propios y las y los juzgadores pues de admitir, de aceptar y de darle cauce a un proceso que podría tener estas grandes y graves implicaciones, Leopoldo Maldonado, para la libertad de expresión en nuestro país. Sí, y a eso hay que sumar el elemento institucional, Manuel, porque están las leyes, están las intentonas en clave de regresión autoritaria, ¿no? Y ponemos ejemplos concretos. Ciberasedio en Puebla. Ahora una ley que castiga penalmente la manipulación de la inteligencia artificial en San Luis Potosí, también con términos muy amplios y ambiguos. La intentona de regresar los delitos contra el honor, que según los organismos internacionales tendrían que ser derogados de los códigos penales de los estados parte de los tratados Mm. de los que México suscribió, ahora lo están regresando en Tamaulipas con el prefijo ciber, ¿no? O sea, es decir, difamación, calumnias, injurias, que habíamos tenido una lucha en los últimos 20 años para derogarlo, ahora lo meten por la puerta de atrás, condicionando esas conductas a que se cometan en Internet, que es donde se da la conversación pública y buena parte del flujo de información. Ese está en la congeladora, pero ahí está. Tenemos muchos de estos intentonas en temas de violencia digital. Y ya lo vimos en términos de legislaciones loables, de luchas históricas como la violencia Mm. política en razón de género, cómo se puede manipular y se puede utilizar en contra de la prensa. Es decir, no es que lo estemos inventando, Manuel. Y me refería a los términos institucionales porque tenemos un poder judicial capturado o poderes judiciales en vías de captura y fiscalías que de autónomas no tienen nada ni a nivel local ni a nivel federal. Por eso preocupa más. Pues Leopoldo Maldonado, te agradezco mucho tu presencia esta mañana en Aristegui en vivo y seguimos en comunicación. Claro que sí, Manuel. Muchas gracias siempre por la invitación. Igualmente, Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19 para México y el Caribe, te mando un fuerte abrazo, Leopoldo.